sistemas de salud y equidad, diálogos basados en evidencia. Hoy queremos dialogar sobre la relación entre las condiciones sociales, económicas y físicas del lugar en donde una persona nace, vive y envejece y la respuesta a pandemias. Es un tema que tiene mucho que ver con este seminario y el enfoque en equidad de este seminario, ya que, bueno, estas condiciones explican en gran parte pues, las desigualdades evitables e injustas que vemos entre grupos de la población. Y hoy tenemos a dos invitadas y un invitado muy distinguidos en sus campos de estudio y acción. Y tengo el gusto de presentarlos. Para entender la relevancia de los determinantes sociales de la salud, tenemos al doctor Manuel Urbina Fuentes, coordinador general del Comité Permanente para el Estudio de los Determinantes Sociales de la Salud en México, en la Academia Nacional de Medicina, médico cirujano por la UNAM y maestría en salud pública por la Universidad de Texas en Houston, y además cuenta con una vasta experiencia en el sector público, incluyendo roles en el IMSS, en la Secretaría de Salud, en el ISSSTE, y desde 2007 trabaja como consultor independiente y asociado en INSAT, realizando consultorías y proyectos de investigación para diversas instituciones. Ha sido docente en la Facultad de Medicina de la UNAM por 25 años y ha publicado extensamente en salud pública. Y además ha recibido premios importantes como el Gerardo Varela de Salud Pública y la Medalla al Mérito Sanitario. Muchas gracias, doctor, por estar. Para reflexionar sobre las posibles respuestas del sistema de salud que consideren las desigualdades sociales y económicas, tenemos a la doctora Laura Flamant. Es investigadora, profesora investigadora en ciencia política y políticas públicas en el Colegio de México y coordinadora de la Red de Estudios sobre Desigualdades desde 2017. Con doctorado en ciencia política por la Universidad de Rochester, es experta en políticas sociales intergubernamentales, con énfasis en salud y educación, y además tiene una perspectiva de género y ambiental en sus investigaciones. Ha coeditado y coautoreado varios libros y artículos en revistas prestigiosas, y desde 2018 es investigadora principal en el Instituto de Altos Estudios MESILA y ha recibido becas de investigación de instituciones internacionales como Oxford y la Freie Universitat. Muchas gracias. Bueno, para un baño de realismo y un enfoque de derechos humanos, a la pregunta de este seminario tenemos a Frida Romay Hidalgo. Es activista y abogada por la UNAM, desempeñándose como jefa de la causa de salud y bienestar en Nosotras y coordinadora de los colectivos Cero Desabasto y de Médicas en Formación. Especializada en abogacía e incidencia en política de salud, derechos humanos y bioética, también es cofundadora de Latinas Against Microbial Resistance y ha trabajado en Compañeros en Salud, en el Consejo de Salubridad General y en proyectos de salud en comunidades marginadas. Su enfoque está en combatir inequidades en salud global con una perspectiva de One Health. Y bueno, como algunos ya están familiarizados, el formato de este seminario es que haré una pregunta a cada panelista. Tendrán 5 minutos para responder. Perdón si les voy a insistir con el tiempo, pero para que tengamos tiempo para reflexión y discusión con el público. Haremos 2 rondas de preguntas y pausaremos para tener una conversación con el público en línea y presencial. Y tendremos tiempo para una ronda más de preguntas y también tiempo para preguntas y respuestas. Entonces, empiezo con una pregunta para el doctor Urbina, para empezar a entender los determinantes sociales. ¿Por qué es importante considerar a los determinantes sociales de la salud como parte de la respuesta a las emergencias de salud? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación, tanto a Daniel Bernal como a la doctora Campos, y la oportunidad de estar aquí con 2 distinguidas investigadoras en este campo, Frida Romay y Laura Flamant, y los aquí presentes en estas reunión, más los que están conectados por las redes. La pregunta es muy amplia y es importante considerar no únicamente las emergencias. De hecho, los determinantes sociales no son únicamente para las emergencias, sino principalmente para la salud poblacional y la salud individual. Y en este contexto, el problema fundamental a lo que se quiere responder es una de las desigualdades en salud y el impacto local que se tiene de acuerdo a los efectos de las crisis sociales, económicas, políticas, principalmente que han afectado al sistema de salud y a otros sistemas. Entonces, los determinantes sociales son los factores no médicos y a veces se confunden. Yo creo que aquí es importante que quede claro esto, pero que estos factores no médicos influyen en las causas de la salud por diferentes motivos.
porque uno no escogió a los padres que iba a tener ni en dónde nacer. Entonces, estas condiciones en las que uno nace, crece, estudia, trabaja, se divierte, envejece y muere, son las que realmente nos están dando estos indicadores o parámetros de las causas de las desigualdades fundamentalmente. Entonces, los determinantes tienen a identificar estas desigualdades y moverse hacia lo que se ha marcado como la equidad en cualquier campo de las ciencias sociales. Entonces, la importancia de los determinantes ha llegado a tal grado que en la nueva agenda, o la Agenda 2030, que se aprobó en el 2015 por Naciones Unidas, pues 11 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible son determinantes sociales. Y esto nos permite abordar ya con indicadores muy específicos cómo entrar, porque nos gusta hacer cosas, pero nunca vemos una basal de dónde partimos y a dónde llegamos, y qué factores influyeron para que esto suceda. Entonces, por eso que se ha denominado a los determinantes sociales como las causas de las causas, porque siempre nos enfocamos a atender los efectos, pero no las causas de esos problemas que queremos identificar. Entonces, desde el 2015 que se aprobó esta Agenda 2030, el objetivo fundamentalmente es también enfocarse a la salud pública y a las enfermedades no transmisibles y al impacto que está teniendo la equidad en salud fundamentalmente. Pero se ha dado un marco de referencia que estos 17 objetivos que son para reducir la pobreza o acabar con ella, cosa que es muy complicado, más de 8.000 millones de seres humanos que somos, lo que pretende fundamentalmente también, que es el nuevo indicador, mantener el aumento de la temperatura que tenemos del planeta por debajo del 1.5 grados Celsius. Entonces, eso que se oye muy bonito, que suena bien, es bastante complicado y ya estamos padeciendo ahorita los efectos. Pero una de las características de estos indicadores es que cuando se aborden, deben abordarse en 3 dimensiones. Y generalmente cuando uno está en salud, se aborda la parte de salud. Pero acá es la parte social, la económica y la ambiental. Y cada uno de ellos, cuando se quiera resolver, tiene que abarcar los 3 de manera equilibrada. Y en el contexto actual que tenemos, no tanto por la pandemia SARS-CoV-2, sino por las otras realidades sociales y económicas del país, entonces han visto la ventaja de unir estas estrategias con las famosas funciones esenciales de salud pública. Y tan es importante que eran 10 y ahora ya son 11, porque le agregaron determinantes sociales. Entonces, ahora tenemos esa otra visión porque tiene que ver con los objetivos, las situaciones cruciales, la gobernanza, todo lo que implica la planeación de los programas, el financiamiento y esta equidad que se busca para poder fomentar el ejercicio del derecho a la salud. Y ahora estos objetivos del desarrollo sostenible y los determinantes sociales junto con las funciones esenciales de salud pública, cuando vemos el número son 169 metas y 231 indicadores. Cada país selecciona los indicadores porque tienen que bajar, no solamente a nivel de promedio nacional, sino a nivel de estados y dentro de los estados, provincias o municipios. Y el lema que se han propuesto de que nadie se quede atrás, pues suena muy bonito, pero a la hora de identificarlo, y aquí hay 2 expertas en esto, pues creo que todos estamos atrás y cada día más atrás. Entonces, el hecho de que podamos avanzar en ese sentido, pues da la importancia de los determinantes sociales, como insisto, no solamente para este tipo de crisis, sino en general para todo lo que tenga que ver con la equidad de salud. Claro, doctor, y sí, obviamente no solo tienen o cobran importancia durante pandemias, pero como durante emergencias, pandemias, se vuelven más intolerables de cierta manera porque pues hay mortalidad, ¿no? Aumenta la mortalidad entre grupos más vulnerables y de hecho la OMS sacó un informe sobre pues la evidencia, ¿no? De peores resultados en salud relacionados con COVID entre personas de bajos ingresos, minorías étnicas, pueblos indígenas, trabajadores esenciales más remunerados, migrantes, poblaciones recluidas en cárceles, personas sin hogar, personas con inseguridad habitacional, alimentaria y de agua. Entonces, sí, si bien no solo es para emergencias, pero en emergencias se vuelve como aún más relevante, ¿no? Atenderlas o haberlas atendido antes. Mira,
¿Cómo, desde tu perspectiva, cómo enfrentaron las poblaciones vulnerables el desabasto de medicamentos y recursos durante la pandemia de COVID? ¿Y qué barreras identificaste entre las políticas de salud pública y las necesidades reales en terreno? Bueno, pues como en todos los temas, las poblaciones en mayor situación de vulnerabilidad pues enfrentaron la pandemia en condiciones precarias y muchas de ellas, aquellas sobre todo que tenían familiares y eran dependientes de estos familiares con enfermedades crónicas degenerativas como son diabetes, hipertensión, VIH, cánceres, pues todavía se enfrentaron a mayores retos porque no solamente tenían que lidiar con la propia enfermedad o esa condición que estaba afectando su salud, sino también tenían que lidiar con la afectación que los propios determinantes sociales tuvieron por la pandemia, pero también por las propias condiciones en las que vivimos hoy en día en nuestro país, porque no es sorpresa, y eso ya lo vemos en el terreno, que pues vivimos en un país donde la mayor cantidad de mexicanas y mexicanos son personas en situación de pobreza y por ende pues los retos son mayores y en muchos casos los sistemas de salud estatales no tuvieron los mecanismos y no estuvieron preparados para dar respuesta a los retos que se enfrentaron para poder atender a toda la población pues que necesitaba servicios de salud y que necesitaba también medicamentos, que necesitaba vacunas, que tenían cirugías programadas, pero por la pandemia no pudieron llevarse a cabo. Y pues en especial las personas en mayor situación de vulnerabilidad se enfrentaron a una doble marginación. Por un lado, no tuvieron acceso a su derecho a la salud y por el otro, las políticas que implementaron tenían una clara desconexión con lo que estaba pasando en el terreno y dentro de la sociedad civil en ese entonces, durante la pandemia, nos dedicamos por un lado a medir qué estaba pasando y por el otro también a acompañar. Desde la organización que yo trabajo, que es el colectivo Cero Desabasto, hoy somos casi 130 organizaciones de pacientes y en ese entonces nos estamos enfrentando a tres situaciones que pusieron a nuestro sistema de salud en una crisis bastante severa. Por un lado, en 2019, antes de la pandemia, se cambió el modelo de compra de medicamentos y eso también, además de que se le designó a la Secretaría de Hacienda, que nunca lo había hecho, que comprara, también se separó el modelo de distribución, así que había una desconexión clara y la cadena de acceso a medicamentos se estaba rompiendo y eso provocó a que el abasto, más bien el desabasto se incrementara. El otro momento crucial que nosotros identificamos que afectó a las personas en mayor situación de vulnerabilidad es cuando se crea el instituto, el INSABI, y pues se deja a un lado y se desaparece esta Comisión Nacional de Protección Social en Salud, que era la encargada de operar el Seguro Popular, y pues ahí, como muchas de las cosas que se hicieron en la administración previa, no hubo una planeación, faltaba reglamentación y las personas que no tenían seguridad social no supieron a dónde dirigirse, también falló la comunicación en salud y los estados también en este intercambio de Seguro Popular en INSABI, pues no quedaba muy claro a quién le correspondía qué. Y por último, pues otro momento muy claro fue pues el inicio de la pandemia a inicios del 2020 y tan solo la Secretaría de Salud en ese entonces reportó que aproximadamente 5.5 millones de mexicanas y mexicanos se contagiaron y de esos hubo más de 300,000 personas fallecidas. Y ya en cuanto a medicamentos, dentro del colectivo Cero Desabasto nos dedicamos a medir cuál es el acceso efectivo que tienen las personas en las instituciones de salud pública
para personas con seguridad social, porque nos ha sido muy complicado el poder tener la data de las instituciones como Seguro Popular, INSABI y hoy INS Bienestar, ya que el INSABI, por ejemplo, nunca logró tener un sistema de monitoreo del abasto de medicamentos que funcionara, así que nuestros datos únicamente son de IMSS, ISSSTE, SEDENA, CEMAR y nada más, y Pemex. Y dentro de los datos que nosotros recopilamos, a raíz de este cambio de modelo de compra, hubo una disminución importante en cuanto al acceso a los medicamentos y del 2018 al 2019 se dejaron de prescribir, porque no lo sabía, 5 millones de medicamentos menos en comparación con el 2018. Eso quiere decir que en 2019 no se entregaron 7.5 millones de medicamentos, pero para el 2020, ya cuando estábamos en la pandemia, no se entregaron casi 18 millones de medicamentos, 9 millones de medicamentos más en comparación que el año anterior, y 2021 todavía las cosas empeoraron porque pues fue toda la problemática relacionada con la pandemia, más la falta de planeación, más que hubo algunos recursos e insumos que a nivel global no se estaban produciendo con la velocidad que se necesitaba, y pues eso nos llevó a que en 2021 no se entregaran 24 millones de medicamentos en México, que eso solamente representa 24 millones de medicamentos de las personas que eran parte de un sistema de seguridad social. Entonces, no estoy contando aquí a las personas sin seguridad social en SABI o a las personas que acudían a servicios de salud privado, así que pues ese número es muchísimo mayor. Y 2021, de acuerdo con los datos que nosotros hemos recopilado, ha sido el peor año en la historia moderna de México en cuestión de acceso a medicamentos. Y también, pues faltó tener esta visión integral donde las políticas en salud que se implementaran tuvieran una perspectiva bioética, intercultural y con perspectiva de género, porque pues son todos estos determinantes los que acrecentan las inequidades y también los que hacen que el acceso efectivo a nuestro derecho pues se vea mermado. Además, la experiencia de desabasto no se distribuye de manera igual a la población, ¿no? De manera exacta, poblaciones que viven más este desabasto que otros. Muchas gracias, Frida. Y ya tocas temas de políticas públicas, de cómo las políticas públicas afectan. Laura, ¿cómo evalúas tú la respuesta intergubernamental en México frente a la pandemia en términos de coordinación y protección social, y qué ajustes se requieren para articular una respuesta pues, más efectiva desde el gobierno y la Secretaría de Salud? Bueno, pues primero muchas gracias por la invitación para charlar con ustedes acá en presencia y también los colegas que están virtuales. Bueno, a Abril, a Hortensia y a Juan Pablo por la invitación. Es una pregunta bien complicada. La tercera que me va a tocar responder van a ver es todavía más difícil. Esta no conviene no solo concentrarnos en la pandemia, sino que voy a dar un pasito atrás de los dos aspectos que yo considero cruciales para pensar en esto, ¿no? Lo primero, pues, es hablar del estado de bienestar fragmentado que tenemos en México. ¿Qué quiero decir con esto? Más o menos, ya saben, la mitad de la población tiene seguridad social y la otra mitad no. Y eso no solamente tiene efectos sobre tu protección social en salud, sino también tiene efectos sobre qué tipo de protecciones tienes sobre tu ingreso si te enfermas, ¿no? Si tienes un seguro de desempleo, de incapacidad o no. Entonces, ya sabemos que de entrada, pues la mitad de la población no tiene protecciones y la otra mitad sí. Podemos regresar a estas conversaciones en las cantinas que tenía el subsecretario López-Gatell diciendo no podemos cerrar la economía ni tener medidas de contención, de confinamiento tan estrictas como en otros países, porque la mitad de la población vive al día. Tienen que salir a trabajar, ¿no? Entonces, ese estado de bienestar fragmentado es un primer dado cuando nos llega la pandemia.
que en lo que se traduce es que hay personas más protegidas que otras, no solo en salud, sino en otros temas, con una economía informal o popular enorme, más del 50%, ya tiene décadas que abandonamos el sueño de que eventualmente todas las personas tengamos la protección del IMSS o de algo similar. Y lo tercero, esto es antes de que nos llegue la pandemia, es un sistema federal que reproduce un país que es muy heterogéneo, ¿no? Eso no es necesariamente malo, pues las personas que estamos aquí somos muy heterogéneas. La dificultad es que en ese territorio heterogéneo, los determinantes sociales también son diferentes, lo que nos explicó el doctor Urbina, y las capacidades gubernamentales son distintas. Entonces, pues imagínate, yo a veces pongo el ejemplo, ¿no? Esta águila que protege a la madre que está protegiendo al bebé del logotipo del IMSS, pues sí, esas alas son disparejas, ¿no? Protegen más a unas personas que a otras. Entonces, bueno, en ese contexto ya sabíamos que la protección ante una emergencia, en este caso la pandemia, iba a ser muy desigual, porque todo se suma, ¿no? Peor escenario, soy una persona que tiene alguna comorbilidad, además no tengo protección social, además vivo en un estado donde la protección en salud o en salud pública está mal atendida y la reacción es muy lenta o complicada, ¿no? Y entonces empezamos a ver que los gobiernos estatales y los municipales, parece ya sé que estamos hablando como de una novela de ciencia ficción ahora, no tiene tanto que nos pasó, que de repente decían, no es necesario usar cubrebocas. Y luego decía el gobierno, no voy a decir ningún nombre, ¿no? Y luego decían en el gobierno de otro estado, no, el cubrebocas es obligatorio. Municipios donde había toque de queda y a las 8 de la noche tenías que estar en tu casa o más temprano y te ponían una multa si salías, y municipios donde no importaba. Estados donde había la intención de hacer más pruebas para hacer el rastreo del virus en aquel momento, en el 20, y estados donde ni siquiera estaban pensando en eso. Entonces, empezamos a ver respuestas muy heterogéneas, reitero, en cuanto a circulación de personas, en cuanto a uso de cubrebocas, en cuanto a las pruebas, y unas instituciones que por su construcción, me parece, y creo que aquí es donde podemos comenzar a pensar en soluciones, no se ajustaban con esas diferencias, ¿no? Entonces tenemos el Consejo de Salubridad General, pero no podemos platicar de eso un poco más después, que no tiene presencia de gobiernos estatales. Entonces, yo pensaba, chispas, pues el Consejo Nacional de Salud debería estar integrado de alguna manera con el Consejo de Salubridad General, ¿no? Para poder dar directivas que rápidamente además bajen a gobiernos estatales y a gobiernos municipales. Y habrá algunos temas en las emergencias. En las emergencias no hay discusión, ¿no? Entra el bombero, entra la paramédica y hacemos lo que esa persona dice, porque suponemos que hay un protocolo donde hay responsabilidades claras. Y eso no lo tenemos todavía, no lo teníamos en aquel momento. Creo que es muy auspicioso que el Instituto Nacional de Salud Pública está trabajando en un plan de preparación que además están actualizando. Eso es algo que tiene que ser muy claro, ¿no? Tenemos que tener protocolos de acción que todos conozcamos con responsables muy claros, donde no nos pongamos a discutir si hacemos o no hacemos la mayor parte de las cosas. Creo que el Consejo Nacional de Salud o alguna otra vía tiene que hacer presente en el Consejo de Salubridad General los gobiernos estatales y municipales. Y algo tenemos que hacer para volver a construir el FONDE, ¿no? El Fondo de Protección a Desastres Naturales. Y quizás tendría que haber, que también lo había, un fondo de prevención, ¿no? No solamente de desastres, sino cómo fondeamos esos esfuerzos de salud pública, otras instituciones, para prepararnos para otra pandemia, otra emergencia en salud. Finalmente, también ya sabemos
que la protección social que se ofreció ante la emergencia en el caso mexicano fue insuficiente. Lo que tuvimos fue adelantos de algunos apoyos, como las pensiones del bienestar para adultos mayores, pero no hubo nuevos apoyos. En general, el gobierno federal no ofreció nuevos apoyos. Los gobiernos estatales ofrecieron algunos apoyos modestos en un sistema fiscal muy centralizado como el nuestro. Y creo que la gran lección de la pandemia, pero no solo de la pandemia, no solo de la emergencia, sino en general, es que tenemos que tener un estado de bienestar más robusto, ¿no? Más capaz de decir, bueno, si queremos transferir dinero, así como hicieron en Argentina, ¿no? En otros países, ya tenemos la lista, ¿no? Ya tenemos la lista de las personas a quienes hay que transferirles dinero con sus cuentas bancarias. No tenemos que ponernos a inventar en este momento cómo distribuimos los recursos en especie o en dinero. Entonces creo que la pandemia y otras emergencias, como el huracán Otis el año pasado, como lo que estamos pasando ahora mismo con los nuevos huracanes, pues son lecciones de tenemos que construir instituciones que estén muy bien preparadas para el día a día, pero que además sean capaces de responder cuando hay una emergencia donde no tenemos toda la información, que fue lo que aprendimos. Yo con eso comencé. Muchas gracias, Laura. Y ya nos empezaste a sembrar ideas, a provocar, no, ideas de qué hace falta, ¿no? En términos de la respuesta. Y seguiremos profundizando en eso. Pero antes, asumiendo que tenemos los mecanismos de coordinación, creo que debe de haber, pues, la visión de determinantes sociales integrada, ¿no? A esta respuesta. En ese sentido, doctor, ¿cuáles son los determinantes sociales de la salud más relevantes durante una pandemia, o tal vez pensando específicamente en la pandemia de COVID, porque hay distintas? ¿Y qué papel juegan en la propagación de las inequidades? Bueno, sabemos que los determinantes estructurales son los que realmente producen estas desigualdades y estos impactos, y son las políticas públicas a nivel macro. Y, por ejemplo, en lo que nos mencionaba Laura, del Consejo de Salubridad General o el Consejo de Salud, era cuando los estados estaban descentralizados y había una clara política. El Consejo de Salud General tiene una función diferente al decir qué tiene que hacer cada estado. Eso era el consejo, porque eran pares, estaba el secretario de salud y estaban todos los secretarios, y había ahí una entelequia muy rara, porque eran OPDs, organismos públicos descentralizados, y secretarios de salud. Pero finalmente iba el secretario de salud del estado y ahí se ponían de acuerdo en qué era lo que había que hacer, cómo hacerlo, con qué hacerlo y los recursos que se requerían. Entonces, cuando estos determinantes estructurales, que son las políticas públicas de financiamiento, México es el país que tuvo el menor PIB público para la COVID, 0.4% del PIB. Entonces, no invertimos ni siquiera para eso. Entonces, cuando hay una política centralizada que toma decisiones, ¿qué fue lo que sucedió? No, si se compraron los medicamentos, la UNOPS compró y no pudo porque no tenía experiencia. Entonces, el indicador es surtimiento completo de la receta, una vez que se hace la adquisición. Y la otra falacia, los laboratorios no compran, son excepción entre los laboratorios que hacen las compras, son los distribuidores de los medicamentos que les compran a los laboratorios, son los que venden al gobierno o al sector privado. Entonces, cuando vemos los otros determinantes, los intermedios, es donde está el sistema de salud. En nuestro sistema de salud, que depende financieramente del ramo 12, del ramo 33, para el FASA, que es lo que da el financiamiento específico a los recursos, pues hubo ya diferencias ideológicas y políticas. Hay estados que no aceptaron los lineamientos, como Guanajuato, por ejemplo. Gracias al financiamiento estatal se logró salir adelante con la pandemia. El otro aspecto que también es relevante en esta pregunta, que dice que ¿en qué papel juegan la propagación de las enfermedades? Pues ya las mencionaron en un principio. Los grupos más vulnerables fueron los más afectados. Pero para mí los más afectados fueron los del sector salud, porque hubo la mortalidad más alta, que fue en el Seguro Social, porque no tenían equipos de protección y porque además decidieron que a los médicos del sector privado no se les podía vacunar. Cuando que gracias al sector privado se pudo montar el Centro Banamex, un hospital que realmente detuvo la catástrofe. La otra consecuencia es haber hecho hospitales COVID y desatender la morbilidad que institutos como los que tenemos, nutrición, cardiología, dejaran de atender a los pacientes.
Entonces, las comorbilidades, y fueron más de 300,000, fueron 800,000, y Rafael Lozano lo demostró con datos, y hay dos cifras, 800,000 o 1,000,000 de funciones. Entonces, creo que aquí tenemos otros elementos que hay que considerar. Y luego viene la otra parte. El personal de salud no solamente son los médicos, son las enfermeras, son los camilleros, son el personal administrativo, y no podían salir. Había lugares donde no les dejaban salir. Y luego, no, pues que no tenemos equipos para intubar. No, pues vamos a producir los mexicanos, pues no hicieron nada tampoco. Entonces, los ventiladores, pues bueno, nunca se usaron, ¿no? O sea, y se usaron, pues ya no se requieren. Y la otra gran falacia que también vimos es que cuando se toma una disposición de esta magnitud, no se ve la magnitud de los efectos negativos. Tomaron la plataforma de diagnóstico de la influenza para usarla para COVID. Estaba bien al principio porque no había en el laboratorio, pero la dejaron. Y los famosos puntos centinela, los 400, pues de nada sirvieron porque no hubo contención. No se identificó a los que estaban enfermos y se les aislaba. Y si vemos el mapa georreferenciado, pues está muy claramente que es en las zonas más marginadas, en las zonas indígenas, en las zonas más pobres. Y esta definición de no querer usar lo que ya es la tecnología que teníamos, o de no usar el cubrebocas, porque el cubrebocas nos protege a los que lo usamos y a los que lo usan de frente para que no pase, porque ya se descubrió cómo se transmitía. Antes nos limpiábamos los pies o nos lavábamos las manos y lavábamos la fruta, todo, que nunca habíamos lavado antes. Entonces, creo que aquí están los grandes errores y de esos determinantes estructurales que llevaron a estas grandes desigualdades. Ahora, el impacto, para dar finalmente mi comentario a la pregunta, el papel que jugaron fue fundamental porque no lo sumaron en cuenta. Se le había logrado que la Dirección General de Promoción de la Salud se llamara Dirección General de Promoción de la Salud y Determinantes Sociales. En esta administración se quitó lo de determinantes sociales. Ahora ya lo descubrieron y lo están poniendo en todo. Entonces, pero lo borraron, no existía, porque porque el grupo de Alami, los latinoamericanos, estaban en contra de lo que había dicho el doctor Marmo en el informe que dio en el 2008, y entonces pues ahí vino el choque. Finalmente, que determinantes, que determinación, eso no importa. Lo importante es que son las estratificaciones sociales, las clases sociales a las que pertenecemos, las que condicionan. Muchas gracias, doctor. Frida, siguiendo este tema de el rol de las organizaciones civiles, ya creo que el doctor Urbina nos habla de estos determinantes estructurales, ¿no? De la política pública, las instituciones. Las organizaciones de la sociedad civil, ¿qué rol pueden jugar, dado que las emergencias, pues ya como hemos platicado, tienen consecuencias diferenciadas entre grupos de la población? Bueno, creo que algo fundamental es decir que sí, las organizaciones de la sociedad civil estamos organizadas y somos muchas. Tan solo en temas de salud, nosotros hemos mapeado alrededor de 285 organizaciones de la sociedad civil que en su objeto social está salud, pero hay muchísimas más. Y pues nuestro rol no va meramente de ser observadores o intermediarios entre el gobierno u otros actores para poder brindar la atención que requieren aquella población que estamos acompañando como sociedad civil, sino también la sociedad civil tenemos un rol de identificar esas brechas que usualmente el gobierno o no ve o no quiere ver. Y también tenemos un rol de participativo con las comunidades para poder ser ese puente entre las personas y los otros actores que conforman el Sistema Nacional de Salud, el cual las personas que seguramente nos acompañan saben perfectamente que el Sistema Nacional de Salud va más allá de las instituciones que identificamos como instituciones de salud, sino son todos estos entes, tanto del sector público como privado, que tienen algún impacto o una relación con la salud de las personas. Y yo todavía me iría más allá. Las organizaciones de la sociedad civil que trabajamos en temas de salud, ya tenemos que cambiar este chip a un enfoque de One Health o una salud, porque la salud de los animales y la salud de los ecosistemas también están estrechamente conectados con la salud de las personas, y lo que pasamos
en la pandemia del COVID, y de acuerdo a todas las teorías de dónde se originó ese virus, pues está muy relacionado con la falta de vigilancia en temas de zoonosis animal, y también el cómo pues muchas veces la falta de esta visión transdisciplinaria de la salud, y que muchas veces solamente pensamos que la Secretaría de Salud es la única que tiene que intervenir en una emergencia sanitaria, y más una emergencia sanitaria en temas de salud, pues hace que tengamos una visión corta del cómo podemos abordar y acompañar. Así que, pues sí, desde las organizaciones de la sociedad civil que estamos en temas de salud, hay que ampliar estas miras, y también es muy importante en nuestras organizaciones tener una comunicación constante para cuando surjan este tipo de emergencias sanitarias, sepamos cómo actuar. Y algo que yo de forma particular he disfrutado mucho de ser parte de la sociedad civil es darme cuenta de la velocidad en la que actúan. Yo estoy en infinidad de grupos de WhatsApp, de Facebook, con organizaciones de la sociedad civil, y a mí me sorprende, por ejemplo, ahorita con la emergencia del huracán que afectó principalmente a Guerrero. En la madrugada se están mandando mensajes, yo coordino esto, yo acá, se están hablando. Entonces, hay una respuesta muy rápida, pero lo que sí creo que nos hace falta es a lo mejor tener más claridad en algunos protocolos de actuación. Ahí nos podemos acompañar de las y los expertos para que nos orienten sobre cuáles son los pasos que seguir en una emergencia sanitaria desde la sociedad civil. Y también es muy importante que haya una comunicación directa con el gobierno para que también tengamos canales de soporte a la sociedad civil, porque tan solo en la anterior administración muchas de las organizaciones de la sociedad civil no tuvimos apoyo gubernamental, y nuestras fuentes de financiamiento venían principalmente de fondos internacionales que son muy restringidos en cómo podemos usar estos recursos. Entonces, en cuanto a una emergencia sanitaria, aun cuando tuviéramos el recurso, no podíamos, porque los propios lineamientos para hacer uso de ese dinero nos impedían. Entonces, buscamos que haya este puente directo, y como decía Laura, es muy importante que haya un fondo, pero un fondo específico para dar respuestas a pandemias, porque seguramente vendrán más. Y pues tan solo en otro tema que estoy muy involucrada desde la sociedad civil, que es resistencia antimicrobiana, ahí viene todavía y ya está esta pandemia latente que nos está afectando a todas, todos y todes, y que según estimaciones de la OMS va a ser la primera causa de muerte en 2030. Y pues yo no veo a muchas de las personas preocupadas y ocupadas como deberíamos estarlo, como con otros temas como es cambio climático, cuando pues hay infinidad de expertos, autores. Inclusive hace una semana en Naciones Unidas se puso el foco en esta situación. Así que pues sí, la sociedad civil somos un actor clave, pero solo somos un contrapeso más dentro de todo el sistema de respuesta ante estas situaciones. Pensar que la respuesta a emergencias, pues al final del día tiene que ver con acciones y comportamientos de las personas, ¿no? O sea, y cómo lograr esto, pues la sociedad civil tiene ahí un poder especial. Y me acordé de un seminario que acaba de pasar sobre la viruela del mono y la respuesta, y la persona que presentaba de la OMS decía: yo lo que aprendí en la respuesta es vincularte siempre con organizaciones comunitarias, colegios comunitarios, y algo muy importante que dijo es: no tienes que cambiar las creencias de las personas, pero sí sus comportamientos, pero para llegar a eso, pues necesitas personas que estén ahí involucradas, y lo decía en el contexto de que pues las personas estaban acostumbradas a velar a sus difuntos, y pues la emergencia implicaba tener que ponerlos en bolsas luego, y no dejar a personas, y llegaron a un acuerdo con la comunidad en donde les dejaban
una abertura chiquita porque la creencia es que si no el alma se queda atrapada, ¿no? En la bolsa. Entonces decía, bueno, no cambiamos su creencia, no les dijimos, no, eso no pasa. Simplemente cambiamos el comportamiento, dijimos, bueno, les vamos a abrir, ¿no? Negociando, y bueno, así se logró controlar, además de la importancia de involucrar a la comunidad para identificar casos, ¿no? Por ejemplo. Pero sí, muy de acuerdo. Laura, y sigue subiendo el nivel de complejidad de tus preguntas. Considerando la organización actual del sistema de salud en México, se puede señalar que la respuesta del sistema a las emergencias de salud considera el rol de los determinantes sociales de salud. Y no se me hace tan difícil, así que te la voy a poner más difícil. y si no, ¿qué se tiene que hacer? Voy ahora con la pregunta. Solo quiero regresar un poquito al tema de protección civil y el Fonden. Esto que nos ha pasado con la pandemia, con los huracanes, con las inundaciones, en fin. Y les voy a dar dos anécdotas que me contaron a propósito de Otis, ¿no? Una que fue muy pública y otra más privada. En ese momento estábamos desde el colegio dando un diplomado el año pasado a funcionarios de la embajada estadounidense. Y entonces, bueno, pues golpeó el huracán Acapulco y la embajada quería ver si podía colaborar de algún modo. Y no sabían a quién hablarle. ¿Qué podría haber hecho la embajada? No sé. No tengo la menor idea, pero seguramente algo podría haber contribuido para aliviar sufrimientos, salvar vidas, yo qué sé. Y no sabían a quién hablarle porque ya sabemos que el presupuesto de protección civil se ha venido reduciendo y por tanto el personal. La otra es que, seguramente recuerdan, que Naciones Unidas en México igual se ofreció a ayudarle a Acapulco y al país. Y entonces no pueden, como son un organismo internacional, también entiende esto mucho mejor que yo, no pueden sumarse a los esfuerzos sin tener la autorización de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Entonces mandó el líder de Naciones Unidas en México la solicitud y le contestó a Alicia Bárcena un oficio que estuvo en redes sociales, que muchas gracias, que necesitaban 2 o 3 días para organizarse y ver cómo ayudar. Chispas, pues como que eso se tendría que haber hecho antes, ¿no? O sea, si ya sabemos que esas organizaciones tienen el potencial de ayudar, de liderar, de traer expertos, pues sí se antoja que tendría que haber un protocolo desde antes, ¿no? De cómo nos va a ayudar UNESCO, cómo nos va a ayudar la OMS, cómo nos va a ayudar la FAO, yo qué sé. Bueno, ahora entro a la pregunta esta, y solo quiero enfatizar porque a veces se nos olvida, incluso a quienes trabajamos el tema, cuáles son los determinantes sociales de la salud, ¿no? Ya los enlistaron hace rato, pero solo quiero reiterarlos, que son no solo la atención médica, sino también son los comportamientos en salud, los factores socioeconómicos y el entorno físico. Según los autores o el estudio que uno consulta, pues hay diferentes pesos a eso sobre resultados en salud. Y me regreso a lo que decía Manuel Urbina hace rato. Pues no, lamentablemente, los determinantes sociales de la salud en general no se consideran en la atención de la salud o en el cuidado de la salud de manera más amplia y no se consideran en las emergencias en general, lamentablemente. ¿Qué esperaríamos, no? Pues que hubiera respuestas y protocolos de atención diferenciados. Entonces, una cosa es el huracán en Acapulco o en Ixtapa, y otros en unas comunidades que sabemos que son todavía más vulnerables que esas, ¿no? No es lo mismo si las personas viven en un edificio con ciertas características y protecciones o pueden evacuar fácilmente porque tienen vehículos, que si están en una comunidad mucho más aislada, ¿no? Donde no pueden salir. Entonces, me parece que en general, por diferentes razones que podríamos conversar, el sistema de salud considera los determinantes sociales de manera muy excepcional. Y ahí me gustaría escuchar a Frida y a Manuel al respecto, ¿no? En general, ya sabemos, y fue un tema que salió mucho en los diálogos que lideró el doctor Kashenovich antes de la elección. En general, como ha sido usualmente, se está dando más atención a lo médico, a lo curativo que a lo preventivo.
que a la detección temprana, y se está dando muy baja prioridad a la salud pública. Lo que miramos con las intervenciones más recientes, y hasta lo decían en aquel foro algunas secretarias de salud, pues es que el presidente viene y inaugura un hospital o inaugura la instalación nueva de IMSS Bienestar, y la verdad es que debilita los esfuerzos de salud pública que estamos queriendo avanzar en nuestro estado, ¿no? Y eran, ya sabemos que Morena está controlando hasta el momento 23 estados, ahora 24, ni siquiera eran de partidos de oposición, eran secretarias de salud de gobiernos que está encabezando Morena. Yo creo que hay 3 puntos, no solo para emergencias, sino en general, de determinantes sociales de la salud que conviene recordar, ¿no? Primero, que los cuidados médicos son insuficientes para mejorar los resultados en salud. Que hay intervenciones públicas y sociales que influyen sobre los determinantes de la salud y generan mejores resultados. Ahorita voy a dar unos ejemplos. Y que en general las iniciativas intersectoriales pueden potenciar, a veces los determinantes son positivos, ¿no? Si me toca estar en el grupo más educado, de más altos ingresos, mejor preparado, suelen mejorar esas intervenciones intersectoriales la salud de las personas cuando debilitan o potencian los determinantes sociales, ¿no? ¿A qué tipo de intervenciones me refiero? Son las intervenciones que ya conocemos y que lamentablemente se han ido abandonando. Una es el Prospera Oportunidades. El Prospera Oportunidades, con todos sus defectos, consideraba los determinantes sociales de la salud. ¿Por qué? Porque si tú estabas en el grupo de familias, en el grupo de hogares, por AGEP, ya sabemos, que recibían becas de oportunidades, automáticamente eras beneficiario afiliado de Seguro Popular. Y Seguro Popular, igual, con todos sus defectos, con todos sus problemas, tenía un componente importante de atención a sanos. Estaba aparte el dinero del FASA que se dedicaba a salud pública, que ahora no sabemos muy bien cómo va a operar, ¿no? O sea, ya sabemos que hay una centralización en IMSS Bienestar, pero se supone, hasta donde yo entiendo, y lo podríamos conversar también, que la salud pública va a seguir estando en manos de los gobiernos estatales, ¿no? ¿Con qué dinero lo van a hacer? En fin, eso a mí no me queda claro, a lo mejor ahorita lo platicamos con la Hortensia que está aquí. Entonces, programas como Prospera Oportunidades en México, el Bolsa Familia en Brasil, que es muy parecido, Chile Crece Contigo, de 0 a 100, de 0 a siempre en Colombia, el programa de prevención de dengue en Cuba, todos esos programas que son intersectoriales, son programas que, considerando los determinantes sociales de la salud, han mejorado resultados en salud. Justo regresando al punto de Frida, de que cuando es transversal la perspectiva, no es responsabilidad del Ministerio de Salud ni de la Secretaría de Salud Estatal, nada más. Pero bueno, siempre ha sido muy difícil, no solamente en salud, sino en géneros, en educación, la perspectiva transversal. Pero es algo que definitivamente tenemos que recuperar. Creo que hay muy buenas prácticas en otros países que podríamos estudiar y adaptar al caso mexicano. Muchas gracias, Laura. Me quedo con esta propuesta de protocolos diferenciados, ¿no? Paso 1 es encontrar la evidencia para saber qué se debe hacer para, no qué acciones, pero paso 2 es cuáles son las barreras que enfrentan diferentes grupos poblacionales para seguir estas pautas, ¿no? Y entonces organizar, ¿no? Entonces, ahorita ojalá tengamos más tiempo de hablar de esto. Sí. Pausamos en esta segunda ronda y vamos a tomar, ¿les parece? 2 preguntas. Creo que se pueden valer comentarios también. Pero cortos. Y también 2 preguntas en línea. Entonces empezamos preguntas o comentarios cortos del público aquí presencial. Adelante, si se pueden presentar. Yo soy Alejandra Aguilar, yo trabajo en el Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina. Entonces, principalmente me enfoco en el aprendizaje, la enseñanza en pregrado, ¿no? O sea, en estudiantes que se están formando para ser médicos generales. Y naturalmente en las clases de salud pública, que no es solo un año, sino que la llevan a lo largo de toda la carrera, hacemos mucho énfasis en determinantes sociales.
Y yo siempre les digo a mis alumnos que afortunadamente la salud pública es un tema en el que cabe cualquier persona, ¿no? O sea, todos vemos los determinantes sociales. Explicar determinantes sociales no es complicado, en realidad. O sea, todos lo ven, todos lo viven, es muy intuitivo entenderlo. Pero cuando llegan al internado, llegan al servicio social, parece que se olvida, ¿no? O sea, se inmiscuyen tanto en la práctica diaria, en todas estas estructuras violentas, además, en las que están inmiscuidos, etcétera, que dejan de pensar en determinantes sociales, ¿no? En condiciones de vulnerabilidad, en inequidades, etcétera. ¿Cómo podemos hacer de manera práctica, tal vez, o sea, les ocurre alguna idea de cómo podríamos ayudarlos a que incorporen casi que, aunque sea mecánicamente, una perspectiva de derechos humanos, de determinantes sociales, perdón, en la persona a persona, ¿no? En cada paciente que entra a su puerta y se sienta enfrente de su escritorio, ¿no? O sea, cómo incluir esta perspectiva en su día a día. Gracias. Muchas gracias, Alejandra. Se los voy a complicar al panel. ¿Les parece si tomamos las preguntas y luego respondemos? Sí. Si necesitas papel, Laura, tú nos dices. Una más. Gracias. Yo quiero turno para la siguiente. Ok. Sí. Dos cosas. Uno, fuera un poco... Que te presentes. Juan Pablo Gutiérrez del CIPS. Estaba pensando que algo que hemos hablado en este y en los seminarios previos, siempre vamos al tema de financiamiento, los recursos, y entonces si necesitamos más dinero para algo en particular. O sea, en realidad creo que la experiencia reciente no parece además déficit fiscal en este momento, ¿no? El compromiso ya tomado con ahora la pensión también para mujeres 60-64, ¿no? O sea, como no parece que va a haber más dinero en el corto plazo, ¿no? Entonces, ¿cuál es no, cómo nos movemos en un contexto en el cual los recursos que hay, pues tenemos que, o sea, si necesitamos hacer cosas diferentes, bueno, probablemente habría que hablar más sobre temas de eficiencia, de qué hacemos con lo que hay, porque probablemente no va a haber más, ¿no? Pero digo, justo en esta perspectiva de cómo nos preparamos mejor también para emergencias, ¿no? Porque, y un poco también, o sea, pues sí, existen, el instituto está trabajando ahorita el plan, pero planes existían, ¿no? O sea, hay un documento de OPS también previo que mostraba que todos los países tenían una calificación relativamente elevada en términos de nivel de preparación, ¿no? El asunto es como eso después pues, llevarlo a la práctica, ¿no? Pero un poco pensando más, dado el contexto que hay y lo que hemos experimentado, ¿no? Cómo nos movemos en mejorar esta respuesta a emergencias, muy conectado con el lado determinantes. La otra cosa que estaba pensando es hasta qué punto estamos mucho en la perspectiva de lo que estamos esperando que se haga desde el gobierno. Hablabas mucho de lo que se puede hacer desde la sociedad civil, ¿no? Mencionabas también tú, Abril. Porque de pronto como esperar la respuesta de lo que hace el gobierno probablemente no va a modificar otra vez en el corto plazo mucho las cosas, ¿no? Y este asunto de los comportamientos, de lo que hacemos, lo que hace el sector privado, lo que hace la academia, ¿no? Mucho de lo que podría hacerse, pues también tiene que ver con mirar las experiencias de comportamientos de lo que se hizo en otros países, ¿no? Probablemente solo esto, o sea, solo esta parte del comportamiento observado en países asiáticos donde ya había la costumbre de usar cubrebocas y entonces no fue un problema el asunto de vamos a usarlo siempre. Como, ¿qué podemos hacer desde sociedad civil? Aprender de qué tipo de mensajes son útiles para eso, ¿no? Lo que tú decías, bueno, pues dejas la bolsa abierta, ¿no? Sí, ¿no? O sea, funciona, ¿no? O sea, cambia el comportamiento.
¿Qué más podemos hacer sin dinero? ¿Y quién más debe de responder? Sí. Dos preguntas de los quienes nos acompañan en línea. Pueden alzar su mano o simplemente tomar el micrófono. A mí me encantaría escuchar a Ivonne Cisneros, ¿no? Que seguro tiene una perspectiva sobre el tema. Hice el micrófono apagado. Perdón, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Pues yo he estado escuchando con mucho No te escuchamos, a ver, Déjanos ver un momentito, porque no. ¿No? Ah, perdón. ¿Ustedes me avisan? Contestemos esas mientras. Pero hay que decir, ¿no? Sí, sí. Y bueno, nos esperas un momentito, van a responder mientras y van a resolver tu audio para poder escucharte. Muchas gracias. Gracias. Adelante. Sí, bueno, muchas gracias por las preguntas y las voy a vincular con dos puntos que tocaron tanto Frida como Laura. En la Facultad de Medicina, que tuve la oportunidad de estar un buen rato, hicimos un proyecto para precisamente vincular los determinantes sociales en la parte que se olvida, que es en el internado y en el servicio social. Y cuando uno analiza los contenidos de las básicas, pues son insuficientes, pero tienen lo fundamental. Entonces no hacemos epidemiología hospitalaria. Y ahí es en donde se puede ver la relación que hay de los pacientes en su situación socioeconómica, su acceso, disponibilidad de los servicios. Y en el servicio social, que es nomás llegar a copiar el informe del pasante anterior, era capacitarlos 3 meses para hacer investigación de campo, dar el a la localidad o al municipio donde estuvieran y 3 meses de evaluación para que vieran la relación de la percepción de la enfermedad, de la atención, del acceso y la disponibilidad y fundamentalmente, que es algo que tocaron, del cambio de actitud y conducta. Recuerden que para cambiar de actitud y conducta siempre vamos de lo fácil a lo difícil. Y esos 3 estadios que se requieren, el primero es aceptar que hay un cambio que es necesario. El segundo es hacerlo. Y el tercero y más difícil es el de continuar con ese cambio. Entonces, con las experiencias que mencionó Laura de Progresa, de oportunidades y de Prospera, esas se derivaron del Coplamar y de Solidaridad, de la participación intersectorial. Entonces, cuando me tocó hacerlo de Progresa, porque teníamos 2 componentes, el salud y la alimentación, por el programa de ampliación de cobertura, el PAC, que era financiado por el Banco Mundial. Y ante el problema de que hay más de 100,000 localidades de menos de 100 a 500 habitantes, entonces era mucho más difícil, por eso empezaron las brigadas móviles en aquellos años. Entonces, el punto aquí es que cuando vas a mandar a un ser humano que se está formando a un entorno que no es el que le estamos preparando porque quiere ser especialista, hay un choque importante, ¿no? Porque no cuenta con la infraestructura y los recursos de lo que aprendió en la carrera de medicina. Entonces, el gran reto que se tiene es la adaptación de lo que se dijo desde Alma Ata en 1978, la atención primaria de la salud. Y que el mismo doctor Kesenovich, en un libro que publicó por el CIDE, Políticas de Salud, en el 2013, ya hablaba de él, pero ahora que sacaron su programa, nada de lo que está aquí, junto con Chertorinsky, con Salomón, pues yo creo que se les olvidó, pues, hay que recordárselos. Mencionan algunas cosas, ¿no? Pero yo creo que aquí es donde está otro de los problemas, porque, y vamos a la pregunta de Juan Pablo, rápidamente, el financiamiento nunca va a ser suficiente, porque estamos por abajo de los promedios que establecen los indicadores internacionales. Entonces, lo que se diga que se quiere hacer tendrá que ser con ese dinero. ¿Hasta dónde? ¿Qué es lo que no dice? Ahora que están diciendo que va a haber farmacias en todos los bancos para dar medicamentos, pero pues, ¿quién los va a prescribir? ¿No? Entonces, excepto que alguien va a seguir ese problema. Me gustó mucho lo que dijiste de una salud, porque efectivamente esta triada es la que, pero ya se pasó a lo que es la salud global y ahora es la salud planetaria, porque ya es una evolución de una salud que hay que considerar debido a que
el impacto que se está teniendo ya es planetario, en energía, en alimentos y en agua. Y aquí es donde realmente están los grandes retos. Y creo que el Sistema Nacional de Salud, que no es sistema, criticaban la segmentación y ahora el Seguro Social tiene 3 seguros sociales. Entonces hay una contradicción. Yo creo que soy alguien del Seguro Social. Sí, es cierto, decían que, no, que estaba segmentado y lo segmentan más con la OPD famosa que acaban de inventar, que sé qué va a pasar. Y el pronóstico es que, así como no se consideró en todo el diagnóstico que están haciendo actualmente ni al INSABI ni al Sistema de Protección Social en Salud, y ahí es donde entra la seguridad social, que es el modelo del Banco Mundial, por cierto, el que se tomó del Sistema de Protección Social en Salud. Entonces, y se avanzó muchísimo, se llevan 20 años con el sistema, y había todos los indicadores y el fondo de gastos catastróficos y todo lo que se tenía que hacer. Y termino para dar respuesta a Alejandra. Creo que la opción ya está planteada con el convenio que firmaron con España, para que creo que está detenido, no sé, no estoy muy actualizado, pero creo que sí se puede hacer y con la atención primaria, ojalá hubiera existido o permanecido el programa 36 que diseñó el doctor Laguna, porque esa era la base, aprender en la comunidad desde el primer año y no en las aulas. Para si tú aprendías anatomía y veías una fractura, bueno, ya sabías qué era la fractura, porque en el diagrama nada más es azul y rojo, pero cuando estás ahí todo está rojo, entonces no sabes, si no te sabes bien las arterias y las venas, cuál es el problema. Pero creo que ha habido esfuerzos y quizá de los más avanzados son los que se tienen ya ahorita en varios estados que sí se han dedicado a esto. Y por eso creo que la visión ahorita debe ser ya 2050. Y Guanajuato es un ejemplo, su plan estatal de desarrollo es a 2050. Muchas gracias. Laura o Frida, ¿os gustaría agregar a estas sus preguntas? Yo sí un par de cosas. Adelante. Creo que lo de la práctica clínica, yo no soy médica, pero tengo familia ya por muchos lados, médicas, parteras, en fin. Y el año pasado me tocó ir a un encuentro sobre salud y género en Panamá. Y me llamó mucho la atención el testimonio de una médica, no de Buenos Aires, una médica argentina, no de Buenos Aires, sino de una comunidad más aislada, que hace seguimiento de diabetes. Sobre todo tiene pacientes mujeres. Y entonces estaba atendiendo a una señora de 60, 65 años, que había sido como una paciente muy, decía ella, aplicada, en cuanto a que estaba tomando su medicamento, pero había moderado mucho su ingesta calórica y hacía ejercicio diariamente, en fin. Y de repente empezó a venir a consulta y ya no estaba haciendo lo aplicada que siempre, ¿no? Y entonces, yo sé que esto es muy complicado en el contexto de una médica o un médico en un hospital público, en un centro de salud público, pero esta médica le comenzó a platicar con ella y resultó que su hija se había divorciado y había regresado a vivir con ella con sus 3 niños. Y entonces, obvio, la señora ya no podía hacer ejercicio ni cuidar tanto su alimentación ni nada, porque estaba con los cuidados de los 3 chiquitos que acababan de llegar a su casa. Entonces, Manuel ya nos platicó de los estudios que se han hecho, de las iniciativas concretas. Yo creo que se pasa por la sensibilidad y el recordarte diariamente que la persona del otro lado pues es una persona muy compleja, que no es que no se quiera cuidar, ¿no? Que es el prejuicio que a veces hay, sino que a veces, por los determinantes sociales de la salud, pues puede más o puede menos, y tendría que haber esa sensibilidad para los protocolos diferenciados otra vez, ¿no? Pues a lo mejor había planes, Juan Pablo, pero yo creo que eran planes muy malos, porque no se activaron, no funcionaron, no nos protegieron. A lo mejor hay que volver a pensar en otro tipo de planes. Ahorita voy a platicar un poco sobre eso en la tercera pregunta, de algunos planes que sí funcionaron mejor. Yo creo que este tema y yo ya lo escuché de un buen grupo de funcionariado que va a estar en salud ahora, no va a haber más dinero, basta con que ahorremos y con eso se va a poder resolver los problemas que hay. Estoy totalmente de acuerdo con Manuel, eso no va a suceder, pero también creo que no se trata, digo, todas las personas que hemos pedido financiamiento para algo lo sabemos.
Sí, yo puedo llegar a pedirle dinero a Juan Pablo, a pedirle dinero a Hortensia si yo tengo un plan. Un plan con ciertos resultados. Y ocupa en sociedad civil todo el tiempo. Las financiadoras no les sueltan el dinero así. Hay que convencerlos de que vas a entregar buenos resultados. Entonces, a mí me parece que si el doctor Keshenovich, Zoé y el resto del equipo nos propusieran a la ciudadanía un plan para mejorar, si quieren 3 cosas, mortalidad infantil, mortalidad materna y alguna otra cosa muy preocupante, y nos dijeran, va a haber un incremento a los impuestos, parejo para todos, incluyendo las grandes empresas, para lograr eso, yo creo que yo estaría dispuesto a pagar más impuestos. Y probablemente otras personas también. No estoy diciendo el 50% de la población que está en condición de pobreza, ¿no? Sino la otra mitad. Un poco vendiendo otra vez la idea de que el gobierno no es quien manda, los que mandamos somos la ciudadanía, ¿no? Debería ser. Entonces nos tienen que venir a pedir el dinero a nosotros y lo podemos dar, pero con un plan. Bueno, eso. Bueno, a mí me gustaría agregar respecto a la pregunta que hizo Alejandra. Yo también, al ser no una profesional de salud convencional, ya que estudié Derecho, pero sí he convivido de forma muy cercana con las y los médicos en formación a través del colectivo que también dirijo, me he dado cuenta que parte de su formación están muy enfocados a materias acerca de la biología del cuerpo, de las enfermedades específicas, y así se les van los primeros años. Pero solamente llevan una materia de salud pública, ya me corregirás, y la llevan al principio cuando no tienen ni idea de nada y cuando todavía no entienden muy bien el funcionamiento del cuerpo y cómo estos factores externos impactan. Y además son materias que no se les da la importancia, y también hay otras como son bioética, como son cuestiones de género, como son derechos humanos, que también les deberían enseñar a los profesionales en salud, que no solamente son los estudiantes de medicina, sino también es personal de enfermería, estudiantes de psicología, fisioterapia, nutrición. Muchas veces la visión de que quienes son las y los expertos en salud son las y los médicos, lo cual es completamente falso, sino más bien es tener esta visión de una formación más integral, y también esta parte de tener la oportunidad de estar en campo es fundamental. Si yo hoy tengo la sensibilidad que tengo ante estos temas, es porque he tenido la oportunidad y el privilegio de poder estar directamente en campo. Si me quedara solamente con lo que leo en los papers y en los libros, que no tengo nada en contra de la academia, creo que mi visión sería muy corta, porque las y los investigadores, uno de los defectos, no todas ni todos, pero muchas veces solo hablan con sus colegas y no salen más allá de lo que los datos nos dicen, que los datos también hay que tener cuidado, porque los datos se construyen y también depende mucho de las fuentes, la visión que estamos teniendo de la realidad, ¿no? Y eso nos dimos cuenta en el colectivo Cero Desabasto, de que no había información y que hoy en día los datos que presentamos, que son alarmantes, solamente están mostrando la punta del iceberg. Y no es porque nosotros no queramos mostrar cómo están las cosas, sino es porque no hay un sistema de información en salud robusto, homogéneo y conectado entre todas las instituciones. Entonces, yo como autoridad, la verdad estaría aterrada de tomar decisiones porque hay pura neblina, ni siquiera las autoridades tienen claridad de cómo están las cosas. Entonces, eso respecto a tu pregunta. Respecto a los planes, sí están los planes, pero también otro gran error es de que las instituciones, organismos internacionales y gobiernos hacen documentos hermosos y muy bien construidos, pero los suben a sus páginas y no se los hacen llegar a los actores. Y no solamente es subirlo a tus redes sociales o a tu página oficial, sino es también entregárselos directamente y tener este mapeo claro de todos los actores a los cuales te vas a auxiliar para que apoyen a promover, implementar, por ejemplo, ahorita con el INSMI en esta
no se han acercado a las organizaciones de la sociedad civil para explicarnos en qué consiste. Y la gran mayoría de las y los beneficiarios de estas organizaciones de pacientes son personas sin seguridad social y todo el tiempo nos están preguntando, ¿cómo puedo ir a mi clínica? ¿A qué tengo derecho? ¿A qué no? Si no me dan mi medicamento, ¿con quién tengo que ir? Y ahí sector salud no ha bajado esa información. Sí está en su ley, sí está en su normativa, pero también qué persona con las cargas de trabajo que tenemos van a tener el tiempo de leer un documento de más de 100 páginas en un lenguaje complicado, porque las y los abogados hablamos horrible, y también con términos que a menos que tengas cierta formación o marco conceptual, pues te va a ser muy difícil el poder comprender qué es un sistema de salud, qué es una institución, a qué nos referimos cuando decimos seguridad social. Obviamos muchas cosas que para la gente pues son complicadas y ahí va con cómo podemos llegar. Yo creo que un área de oportunidad muy importante y un determinante que impacta mucho a la salud que no hemos mencionado son los determinantes tecnológicos. Y ahí ahorita hice una búsqueda rápida de información y de acuerdo con datos del INEGI, en 2022, 93.8 millones de personas en México declararon tener un teléfono celular. De esos 93.1 millones tienen acceso a Internet. Así que ahí hay un área de oportunidad muy grande para hacer llegar esos mensajes clave en temas de salud y también para poder conectar con estas nuevas generaciones. Ya nadie lee un libro, ya nadie ve un video más largo de 20 minutos. Estoy segura que no hay ningún conectado de generación X ahorita, porque no va a haber un seminario de 2 horas. Lo que verían serían clips pequeños de nuestras intervenciones, pero hasta ahí. Entonces hay que también hacer llegar estos mensajes y cuidar mucho cuál es la información que las personas están consumiendo. Las fake news en la pandemia hicieron cosas terribles. Y por ejemplo, en temas de vacunación todavía no hay un movimiento antivacunas tan fuerte en México, pero a través de Instagram, TikTok, en varios países de gente educada, han logrado permear mensajes que son muy peligrosos en temas de salud pública y pues de la misma manera la sociedad civil es un puente importante donde nosotros podemos hacer llegar esos mensajes a todas las organizaciones y a todas las personas que son parte de la sociedad civil. Y también es un mito de que las personas mayores no tienen acceso a Internet o no saben utilizar, ya que de acuerdo con los propios datos del INEGI, aproximadamente un 50% de las personas 55 más también tienen smartphones, también tienen Internet, así que también a ellas y ellos les podemos llegar. Y retomando el comentario inicial que fue de Laura y de Paola, no hay que olvidar algo que estableció o dijo Michael Marmot, que es uno de los principales autores en este tema de determinantes sociales, donde él decía que el código postal determina la salud que tienes, y eso es completamente cierto, pero yo todavía me iría más allá y diría, el código postal, si bien sí lo determina, pero también hoy en día el conocimiento y las habilidades tecnológicas que tenemos lo determinan completamente. Entonces, pues por ahí deberíamos de caminar. Y en cuanto a recursos, pues nada de esto va a ser posible si no cambiamos nuestro sistema de recaudación fiscal. Si no tenemos un sistema fiscal progresivo y equitativo, donde se cobren los impuestos a quien más tiene y también se incrementen y que estos realmente se vean reflejados, realmente nunca vamos a poder tener ese sistema de bienestar que requerimos. Así que lo que también desde la sociedad civil deberíamos impulsar, no solamente las organizaciones que trabajan temas económicos como es Oxfam, sino todas, es promover que haya un sistema fiscal progresivo y equitativo, pero no creo que esta administración se aviente
ese tiro. ¿Puedo agregar una línea? Sí. Quiero regresar al tema de que la información sí está disponible sobre el bienestar, pero está en un documento de 100 páginas. Y yo creo que no hay que, o sea, no hay que justificar a las personas que no lean ese documento de 100 páginas. La responsabilidad del sistema de salud o del gobierno en temas de salud es que esa información sea totalmente apropiada culturalmente, fácil de acceder, comprensible. Entonces, no hay que justificar, es que no tengo mucho trabajo, no lo puedo leer, no. Tendría que ser una información tan fácil de digerir. Derechos de los usuarios. Porque son derechos de las personas usuarias, justamente. Como la cartilla, ¿no? De los derechos de las mujeres. Van a hacer algo que desde la sociedad civil hacemos todo el tiempo. Resumir y simplificar en un lenguaje muy sencillo derechos. Y parece una idea muy simple, pero si la implementan bien, a lo mejor va a tener un gran impacto. Ojalá. Recuerden que son los tres componentes: información, educación y comunicación. No nada más información o comunicación. Si no educamos, también es el otro problema. Yo creo que ahí es donde ha habido un déficit importante, aunque se avanzó en algunos. Nos quería complementar con esta parte, porque hablamos mucho de promoción de la salud, factores de riesgo, pero estas partes no se entienden hasta que no se especifican qué de información, qué de educación y qué de comunicación. Muchas gracias. Ahora sí vamos a intentar ir con Ivonne. Hola, ¿sí ya me escuchan? Hola. Hola, hola, parece ser que no me escuchan. Escuchamos, Ivonne. Adelante, adelante. Muchísimas gracias. Pues antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Muy importante que se desarrollen estos ejercicios y que además se dé la oportunidad, pues justamente a la pluralidad. Yo quisiera rápidamente comentar y tratar de responder esta inquietud, pues desde alguna otra perspectiva, que además no quisiera de ninguna manera que lo tomáramos como un tema de perspectivas ideológicas, pero sí de perspectivas en términos de lo que son los determinantes estructurales y las diferentes visiones que hay para poderlos atender. Yo lo que puedo decirles es que soy una convencida de que el primer problema en México y una de las grandes desigualdades, no tan solo en salud, sino de desigualdad en general, es que hayamos dividido a la población mexicana entre la que tiene seguridad social y la que no tiene seguridad social. Porque de entrada, este esquema, que bueno, así fue como se desarrolló desde el siglo pasado, pues deja a la población que no tiene seguridad social por razones de un empleo formal, la deja en una situación de desigualdad frente a la salud, pero también frente a las pensiones, pero en general frente a su bienestar, la deja en una situación completamente diferenciada. En ese marco creo que uno de los aspectos que debe repensarse es que desafortunadamente esta desigualdad quedó además ya legalizada. O sea, legalizada porque al reformar la Ley General de Salud, entonces ahora ya hablamos de todo un conjunto de artículos que se refieren a la población sin seguridad social y a un conjunto de políticas para tratar de resolver la temática de seguridad de las personas que no tienen acceso a la seguridad social. Y por lo tanto, yo creo que no es el camino. O sea, que el camino es que busquemos resolver esa desigualdad estructural que se convierte en un determinante estructural y que está enfocado hacia el análisis de las diferentes formas de trabajo que hoy existen en la sociedad y que podamos resolverlo
para que todo mundo tenga acceso a la seguridad social y por lo tanto todas las personas no estemos en el vaivén de que si hoy tuve un trabajo que me da IMSS, entonces tengo derecho a todo, ¿no? O al menos formalmente, pero me quedé sin trabajo, entonces ahora entro al subsistema de los que no tienen seguridad social y ahora no sé cuál va a ser mi clínica, pero mañana tengo el ISSSTE y el ISSSTE tiene probablemente algunas debilidades mayores que el IMSS y así paso toda mi vida. O sea, creo que ese es un tema que tiene que ponerse a discusión muy importante. El tema, hemos hecho, algunos de ustedes saben, fui presidenta de la Comisión de Seguridad Social y logramos algunas reformas. Logramos que las trabajadoras del hogar hoy sea obligatorio que tengan acceso a la seguridad social, reformamos la ley del IMSS para el tema de los trabajadores independientes, pero no basta porque no están bien afinados los sistemas de implementación. Respecto del presupuesto, yo creo que ya sea antes de los gobiernos del 2018 y durante también el gobierno de la Cuarta Transformación, existen serios problemas para el ejercicio presupuestal. Y el ejercicio presupuestal, y bueno, basta ver las cuentas públicas. Entonces, tanto de antes como de ahora, y tenemos serios problemas de conocimiento y de eficacia para el ejercicio presupuestal. Y en general, para la administración de los subsistemas que integran el sistema de salud público. Por ahí se generó alguna idea en algún momento respecto de que administrar salud era igual que administrar cualquier otra dependencia. Y bueno, yo he dado una batalla, de hecho estoy en proceso de escribir un libro respecto de lo que implica hoy en estos tiempos actuales la administración de los sistemas de salud, pero de las instituciones también de atención médica, etcétera, porque bueno, esto se ha generalizado. Entonces, o sea, yo puedo pasar de administrar un programa en agricultura para administrar medicamentos en salud y la verdad es que por eso es que en el ámbito académico y en materia de salud pública sí tenemos una especificidad en lo que implica la administración de los sistemas de salud y creo que hay que levantar la voz en eso porque buena parte de el mal ejercicio presupuestal tiene que ver con la improvisación de los servidores públicos para estar en nuestro sector. Y la verdad es que lo primero que un administrador debe conocer es entender qué está administrando y entender los desafíos en ese sentido, porque si no van a seguir existiendo un conjunto de recursos no ejercidos o de malas prácticas a la hora de ejercer los recursos, pues por esta falta de profesionalización. Y entonces yo digo, hay que resolver el tema de la profesionalización en el ejercicio del gasto y además hay que seguirle cerrando la puerta a la corrupción. No puedo dejar de hacer un comentario breve respecto de todo lo que se ha señalado con el Seguro Popular, los programas los anteriores, el Progreso, etcétera, etcétera, pues porque me tocó ser la última titular del Seguro Popular en el 2018 y sí puedo decirles, y además lo dejé debidamente documentado, que había que repensar muchas cosas. Es decir, este programa de los sobrecitos, estos de alimentación en las zonas rurales y demás que teníamos con el sistema Prospera y que venía de los anteriores, pues tengo documentado todo lo que se daba a los animales. Es decir,
no necesariamente se había logrado que esto fuese alimentación para los niños. En muchas comunidades rurales, pues la gente no lo quería, lo aceptaba porque era su condición para recibir el apoyo económico, iba hacia la alimentación de cerdos, en fin, o sea, ¿por qué? Porque cuando hacemos cosas así que no están realmente ligadas a la cultura de las poblaciones, pues a veces no tan solo es tan eficaz. ¿Y qué les puedo decir de todo lo que documentamos respecto a una mala práctica en el programa siglo XXI y muchas cosas más? Entonces, creo que hay que hacer un análisis serio, no ideológico, de lo que fueron, o sea, no tan solo ideológico, siempre hay una ideología atrás, pero de lo que fueron estos programas y qué tanto realmente, no en términos de papel y de número de afiliados, lograron ayudar al tema de acceso universal a la salud. El tema muy importante es la manera en la que tenemos que reformar los planes de estudio en las facultades de medicina. Qué bueno que hoy se está tratando, qué bueno que el doctor Urbina habla de los beneficios del plan A36 y demás. O sea, eso tiene que retomarse, porque también la alternativa exclusivamente de aumentar el número de especialistas y por lo tanto las plazas y los campos clínicos para especialistas, que sin duda es importante porque nuestro indicador era uno de los más bajos de América Latina en especialistas, pero no se resuelve si nosotros no cambiamos y fortalecemos la capacidad resolutiva de los médicos generales. O sea, yo no veo un cardiólogo que le dedicó tantos años haciendo su residencia en cardiología a estar en la clínica de Songolica, perdón, estoy hablando como vivo en Veracruz, en la clínica de la Sierra de Songolica, esperando si algún día le llega un infartado. O sea, es decir, hay, por favor, que mejorar la capacidad resolutiva de los médicos generales y creo que eso es también un problema estructural al que le hemos puesto poco tiempo. Y en el caso de la pandemia, yo creo que a estas alturas, y con esto termino, lo que es muy, muy importante es que podamos construir qué sí debe hacerse. O sea, yo no creo que todo se haya hecho mal. Sinceramente, no soy de las que opina eso. Sí creo que hubieron cosas que se debieron haber hecho mejor, pero que en buena parte es con esto que se empezó, pues el IMSS hacía una cosa, el ISSSTE tal, pues es porque no hemos logrado esa rectoría ideal para resolver un sistema fragmentado y segmentado como es el mexicano. Y porque en general ningún sistema fragmentado y segmentado en el mundo funciona adecuadamente. Entonces, mientras no avancemos hacia un sistema único nacional de salud, además ligado a que la gente toda tenga seguridad social, etcétera, pues siempre se van a presentar estas diferencias de cómo actuar, pero creo que también hay que ser objetivos y compararnos con otros países, en términos también de lo que implicó el índice de mortalidad y todo esto, perdón, la tasa de mortalidad. Entonces, creo que seguramente se pudieron haber hecho cosas mejores. No fuimos el peor país, definitivamente. Probablemente y seguramente tampoco ni el peor ni el mejor. Pero creo que lo que le toca hoy a la academia es, y a los salubristas de este país, es que construyamos el qué debe hacerse, qué de lo que se hizo no está bien, qué debiera hacerse y podernos ir preparando cada vez más para poder enfrentar este tipo de situaciones. Muchísimas gracias por la oportunidad de comentar algunas cosas
Y bueno, en el chat ahí veo algunos comentarios en relación al tema de oportunidades y todo eso, están las evaluaciones, pero tendríamos que tener un seminario realmente para poder tener la oportunidad de presentar datos, ¿no? Y en todo caso también ver qué era positivo, qué no lo era y qué es lo que tenemos que mirar hacia adelante. Muchísimas gracias. Varias reflexiones. Tarde. Voy a dar dos. Que tenemos planteada en la tercera ronda, o dar sus reflexiones también de lo que han escuchado, o sea, como que tomen el tiempo para dar unas reflexiones finales. Antes le quiero dar la palabra a Hortensia y a Manuel para que pregunten y que puedan integrar ustedes también eso. Entonces tienen la opción de responder tal cual como habíamos planeado en la pregunta, o ustedes dar su reflexión final dado todo lo que han escuchado. Entonces, me gustaría responder la pregunta porque es importante. Sí, perfecto. Cada uno que sí, y le doy la oportunidad más a Hortensia y a Manuel que ahorita pregunten, porque vamos a cerrar con esta ronda y ya no vamos a abrir a más preguntas. Gracias, Javier. Bueno, a mí me parece que ha sido un seminario increíblemente productivo en términos de que nos ha hecho reflexionar a propósito de lo que las y el panelista han comentado. Y a mí en particular mi reflexión surge en este contexto del tema de la pandemia y este riesgo de una nueva pandemia y lo que han comentado en términos ya de los determinantes sociales. Mi reflexión desde el enfoque de sistemas de salud, que es lo que siempre traigo aquí en la cabeza y con los retos que tenemos ahora, siendo el sistema de salud un determinante social intermedio, creo que es muy importante considerar que depende mucho de los determinantes estructurales. Entonces, ¿cómo trabajar, cómo hacer responsable al sistema de salud de una respuesta absoluta a las condiciones y a las necesidades de salud de la población? Yo pensaba en lo que les digo de salud, no siempre. ¿Qué es un sistema de salud? La típica definición que es la respuesta social organizada. Entonces pensaba en lo que decía Frida, es que la respuesta social organizada no es nada más las instituciones ni el órgano rector de salud de un país. Y por eso creo que ahí tenemos una enorme debilidad como sistema de salud, porque no nos hemos integrado como una respuesta social organizada verdadera. Se ha dado una responsabilidad al gobierno, a la Secretaría de Salud, que por cierto, a mí me corrigieron una vez cuando dije que el órgano rector de salud del país era la Secretaría de Salud. No, es el Consejo de Salubridad General, del cual el presidente es el secretario de Salud, pero ahí tenemos, ahora que hablaban del Consejo de Salubridad General, luego que ahí hay una responsabilidad mayor en términos de respuesta. Y creo que el primer reto sería cómo integrar un verdadero sistema de salud que sea más incluyente en términos de derechos y de responsabilidades para poder participar, porque efectivamente las organizaciones de la sociedad civil es que son tan valiosas y se mantienen al margen, y de hecho hasta han sido como hechas a un lado, y estigmatizadas también en términos de que no deben existir porque si reciben recursos de etcétera, ese discurso político que ha sido tan nocivo. Pero en ese sentido, entonces, ¿cómo prepararnos en un contexto del sistema de salud que tenemos en este momento, donde sea centralizado todos los servicios de salud? El IMSS Bienestar ha centralizado todo ahora, el IMSS Bienestar OPD, que no hay programa de bienestar, pero el OPD IMSS Bienestar, con esta centralización, ¿cómo dar respuesta? Podemos hacer un plan de preparación de respuesta, y ahora lo he reflexionado también porque efectivamente estamos trabajando sobre ese plan con la actualización del que ya teníamos, que no se aplicó y que no se ha considerado nunca para preparar una respuesta ante una potencial pandemia. Pero ¿cómo entonces dar respuesta desde una reforma actual al subsistema de salud para la población sin seguridad social, que eso es lo que se está haciendo ahora, y considerando los determinantes sociales que son muy distintos para cada región y para cada tipo de población que hay en el país,
que somos un país con tantas particularidades regionales y de grupos sociales, ¿cómo un subsistema para esa población más vulnerable puede dar una respuesta que sea más sensata en términos y además más racional en términos de considerar los determinantes sociales que pueden ser diferentes? Ahí las organizaciones de la sociedad civil han tenido mucho trabajo, pero han estado solas, porque en realidad no ha habido un acompañamiento y un respaldo del propio sistema de salud. Creo que ahí tenemos mucho trabajo que hacer, más que una pregunta. Yo quería expresarles mi reflexión en términos de cómo estamos, qué retos tenemos y cómo podemos contribuir desde nuestros diferentes ámbitos para poder aportar pues estrategias para este reto tan importante, porque pues ahí tenemos la sombra de una nueva pandemia ahora con esto del One Health y la salud planetaria. Pues los riesgos los estamos viendo, a lo mejor ya existían desde antes, pero no los habíamos identificado, ¿no? Pero ahora la perspectiva es diferente. Entonces, creo que tenemos mucho que pensar, mucho que trabajar y mucho que aportar. Gracias. Muchas gracias, Hortensia. Y creo que describiste muy bien la esencia de la última pregunta para los panelistas, así que está muy alineada a la última pregunta de cómo va a ser cómo debería ser esta respuesta social organizada que considere los determinantes sociales en el contexto de una pandemia. Entonces, seguramente ahorita habrá reflexiones interesantes. Manuel. Gracias, doctora. Muy de la mano con lo que dice la doctora Hortensia. Yo extraigo como la experiencia, y esto es parte, comentario y pregunta, la experiencia que se tenía en protección civil, por ejemplo, cuando hay gestión de desastres o emergencias. De muchos años para acá se han generado los famosos atlas de riesgo. Entonces, tú tienes zonas donde se sabe que el deslave aquí es muy alto y demás, pero nunca he encontrado como tal, y si es nuestra labor desde la academia, la construcción de un atlas de riesgo de determinantes sociales, literalmente, que pueda estar muy bien implementado y que nosotros tal vez desde la academia le llevemos a los tomadores de decisión, de decir, esta es la caracterización de tu problema. Me recuerdo mucho esto porque alguna vez escribí, no académicamente, pero sí para un medio, acerca de estos proyectos que tenían de asociación público-privada en la época del presidente Peña Nieto, en donde habían puesto un hospital de altísima especialidad en un municipio con una máquina de millones de dólares, que era un Da Vinci, para operar, que tenía el 32% de productividad. Porque ni siquiera había cirujanos en ese municipio que pudieran operarlo. Entonces, en ese sentido no sabemos, siento yo que todavía estamos muy lejos de construir el sistema de información que necesitamos para poder saber cómo son las determinantes, porque a veces lo queremos dicotomizar en seguridad social y no seguridad social. Pero dentro de la propia seguridad social hay determinantes sociales con gente muy precarizada, porque no necesariamente tener IMSS te garantiza que tus condiciones sociales vayan a ser superiores a alguien que no tiene IMSS, pero accede, por ejemplo, a seguro privado, ¿no? Y en ese sentido, también, ¿cómo ven ustedes la posibilidad de integrar nuevas tecnologías de la información, con lo que decía la abogada, con lo que decía también la doctora? Me llamó mucha atención porque yo estaba trabajando con una amiga en Estados Unidos, un paper que toma notas médicas, la relatoría de las notas médicas, y hace modelos de inteligencia artificial para determinar determinantes de salud con base en las estructuras de las notas médicas. Entonces hacen modelos que se llaman Supported Vector Machine y Random Forest y cosas así. Y hay una fuente de información muy rica que tenemos, que no solamente son los canales oficiales, y cómo podríamos repensar nosotros en un futuro un sistema de alertamiento temprano y un sistema de caracterización ante nuevas epidemias y nuevas pandemias a través de datos no estructurados, porque siempre queremos tener el dato estructurado muy bonito, la persona in situ que me esté tomando los datos, pero la realidad es que es muy complejo. En ese sentido me gustaría saber cómo nosotros podríamos desde la academia construir esas alternativas y también apoyados de la sociedad civil. Muchas gracias, Manuel.
Entonces, última ronda y ahora voy a empezar por Laura, Ok. le toca al inicio. Y perdón, ahora sí los voy a tener que mantener breves porque me dijeron que hay una clase a las 6:30, entonces Sí. sí tenemos una hora, no quiero que nos corran malamente. Ok. Entonces, Laura, tienes dos opciones. Responder a, ¿es viable en el marco de la administración federal actual una respuesta más integral a las emergencias de salud? ¿Cómo podría darse? O dar una reflexión final considerando lo que has escuchado hasta ahora. Voy a responder a la pregunta, parece que estamos en un concurso, ¿verdad? Voy a responder a la pregunta, pero quiero hacer dos puntualizaciones bien cortitas antes. Yo anoté a la doctora Ivonne Cisneros para trabajar en el sistema universal que nos prometió el presidente López Obrador hace 6 años en sus 100 puntos. La verdad es que creo que todos acá estábamos muy entusiasmadas cuando escuchamos eso, y sí, nos pusimos muy tristes cuando se anunció INSABI y IMSS Bienestar. De acuerdo en que todos los programas, y en particular, yo tengo un libro que es muy crítico de Seguro Popular. La semana pasada tuvimos un seminario en el Colegio de México criticando programas como Prospera Oportunidades. Nadie está diciendo que eran perfectos ni que habían resuelto todos los problemas, pero sí en algunas cosas daban mejores resultados que lo que tuvimos los últimos 6 años. Entonces creo que yo anotada a trabajar en la construcción del sistema universal, ya lo habíamos platicado hace mucho. Creo que es muy buena noticia que Eduardo Clark va a estar trabajando en la Secretaría de Salud, porque creo que va a ser muy terreno fértil para el tipo de iniciativas que propone Manuel. Bueno, voy a repetir la pregunta para que se den cuenta de la dificultad. Dice la pregunta, ¿es viable en el marco de la administración federal actual, supongo, una respuesta más integral a las emergencias de salud? ¿Cómo podría darse? La verdad es que me pareció una pregunta muy complicada, no tengo la respuesta a esa pregunta. Lo que hice fue pensar en qué países se considera desde diferentes ángulos y dimensiones que respondieron bien a la pandemia. Ya saben que había un índice de preparación a pandemias, un poquito lo mencionaba Juan Pablo, y el número 1 era Estados Unidos, y entre los primeros 5 estaba el Reino Unido, que sabemos que fueron desastrosos. Yo no creo que estén mal los índices de preparación, o sea, no está mal la idea de tener un índice de preparación, pero ese índice de preparación no sirvió para responder a la pregunta de la pandemia. No tenía una consideración importante que era el liderazgo, ¿no? No olvidemos que estaba Trump en Estados Unidos, Boris Johnson en el Reino Unido. Entonces, los dos países que encontré, que en general, según diferentes ángulos, dieron buenas respuestas, son Corea del Sur y Senegal. Corea del Sur, que tenía la experiencia de MERS, y Senegal, que tenía experiencia de ébola, con aspectos que se resaltan diferentes en sus respuestas, ¿no? En Corea del Sur, pues, el probar, rastrear y aislar, y en Senegal, el tema todo de comunicación y de apoyo financiero, ¿no? Y me gustó mucho, en estos textos que revisé, que en realidad esas estrategias lo único que hicieron fue comprarnos tiempo, o comprarles tiempo a esos países, a esperar las vacunas. Porque no se arregló hasta que tuvimos las vacunas, ¿no? Entonces, creo que la clave es pensar cuál es el objetivo de la respuesta. O sea, qué métrica se va a emplear y en qué momento. Se acordarán que al mero principio nos parecía que Argentina había respondido muy bien, y de hecho sus primeros indicadores eran muy buenos, pero yo acabo de regresar de una estancia de investigación en Argentina, en Buenos Aires, y la gente sigue muy enojada del tiempo que estuvieron encerrados, del tiempo que estuvieron encerradas las escuelas, ¿no? Por ejemplo. Y hay quien incluso dice que el peronismo, que el partido de los Kirchner, de Alberto Fernández, perdió la elección no solo por su terrible desempeño económico, sino por el confinamiento. Creo que es importante pensar otra vez cuál es el objetivo de la respuesta y qué métrica se va a emplear. Queremos reducir el impacto temprano en mortalidad, queremos reducir los contagios, esa es una métrica, queremos minimizar los efectos económicos, la pérdida de empleos, la mortalidad de negocios, la reducción del PIB.
queremos minimizar los efectos sociales, y esos datos son terribles, ¿no? Ya sabemos que en muchos países de ingresos medios y bajos hay una proporción escalofriante de niños que no han regresado a la educación formal después de la pandemia. Ya no hablemos de las pérdidas en aprendizajes, de los que volvieron, sino hay un montón de niñas y niños, hay historias muy terribles, que no han vuelto a la escuela, y evidentemente pues ya no van a volver. Entonces, esas pérdidas sociales creo que no las teníamos muy en mente cuando empezamos a pensar en cuál es la medida, la mortalidad, los contagios, etc. Entonces, yo creo que vale la pena pensar en que algunos países que respondieron de manera muy efectiva y controlaron el virus de inicio, ¿saben qué casos son, no? Nueva Zelanda, Taiwán, Corea del Sur, Dinamarca, Noruega. A final de cuentas tuvieron una recuperación económica más rápida que otros, que sabemos que no respondieron tan bien, como Reino Unido, España y Suecia, ¿no? Que después dieron muy malas cuentas económicas también. Entonces, creo que casi como en todas las preguntas, pues hay que ver cuál es el objetivo de la respuesta que estamos buscando, qué métrica se va a emplear y aprender que lo que nos asusta mucho al principio, que debemos tener la visión de ver otras cosas que van a ir ocurriendo. Yo con eso también. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura. Ok. Bueno, pues, ¿qué es lo que... Te hago tu pregunta, pero te hago tu pregunta para... ¿Que teníamos o vas a...? ¿Cuál era mi? Sí, a ver qué tan difícil está. ¿Cómo se podrá dar mejor apoyo a la respuesta de una próxima emergencia en salud desde la sociedad civil? Que ya has platicado de eso. Pero... Sí, va por ahí. Respecto a lo que se comentó de este lado, ¿qué podemos hacer? ¿Qué sigue desde donde estamos? Desde la sociedad civil, que es el lugar donde yo me desarrollo. Creo que en primer lugar es buscar estos espacios de colaboración con el gobierno donde no solamente se nos escuche, sino que también tengamos voto, porque nos invitan a varios foros, bueno, no nos invitan a tantos. En la anterior administración solo hubo un evento que organizó la OPS, donde nos convocaron a diversas organizaciones de la sociedad civil que trabajábamos temas de salud. Lo hicieron al final de la administración, con la promesa de que iba a ser el primero de más. No nos han vuelto a llamar, no hubo una comunicación posterior para compartirnos qué es todo eso que discutimos. Estuvimos casi todo en día hablando, analizando qué podemos hacer. Entonces hubo una discusión muy rica, hubo representación de organizaciones de todo el país y también organizaciones que trabajan con grupos muy específicos como poblaciones indígenas de la Sierra de Chiapas o poblaciones indígenas de Chihuahua, que son muy diferentes entre ellas, aunque son de poblaciones indígenas. Entonces fue una conversación muy rica, pero pues se quedó en un foro, en una foto, y no hubo más allá. Así que una de las apuestas es que en este nuevo Servicio Nacional de Salud Pública, que también es lo que se va a impulsar, mencionan a la sociedad civil, pero desde acá tenemos que impulsar que no solamente nos mencionen, sino que esté establecido en los marcos normativos, que sea obligatorio y que no tampoco terminen de siendo consultas simuladas, donde nos invitan a los foros para avalar lo que ya decidieron. Entonces, desde antes de implementar cualquier política en salud, nos deberían de escuchar. Y un ejemplo muy claro, que no fue necesariamente con la pandemia, es el año pasado tuvimos una crisis de desabasto de medicamentos psiquiátricos muy grave por una suspensión a un laboratorio por incumplir con la normativa de la COFEPRIS, lo cual no estamos en contra. Si no cumplen con los normativa básica para garantizar la seguridad de las personas consumidoras, claramente se debe de suspender, pero no había un plan B. Y en ningún momento tampoco se les comunicó a las personas usuarias de estos medicamentos que se iba a suspender, entonces no estaban preparadas. Y estuvieron lidiando con una situación bastante crítica y más enfermedades psiquiátricas, que el no tomar un medicamento pues tiene un impacto en
tu trabajo, en tu vida social. Hubo muchos divorcios, hubo problemas de violencia intrafamiliar, hubo situaciones donde las personas renunciaron o fueron despedidas, suicidios. Entonces, una decisión de la máxima autoridad reguladora, que es COFEPRIS, tuvo un impacto en la vida de millones de personas y hasta hoy no ha habido un mecanismo de reparación de daños, por ejemplo. Lo único que hubo fue una disculpa pública de este laboratorio diciendo estamos haciendo lo mejor que podemos, y otra disculpa medio pública a través de redes sociales por parte de la autoridad, donde decía lamentamos, entendemos, pero esto es parte, entiéndanos. Pero en ningún momento hubo un programa de acompañamiento y de apoyo, que sí lo tuvimos por parte de la sociedad civil, para darles servicios de atención psiquiátrica, psicológicas, conseguir sus medicamentos. Luego son medicamentos que no se pueden importar de una forma sencilla porque son medicamentos controlados. Entonces, ahí va que hay ahí la importancia de interlocución. Y cuando la autoridad quiso hablar con la sociedad civil, se acercaron a Cero Desabasto porque ni siquiera ellos tenían idea de con quién hablar. Querían hacer como un poco de control de daños, pero no tenían idea de con quién hablar. Y pues Cero Desabasto por el nombre y porque pues ya llevamos 5 años trabajando y afortunadamente ya somos una red muy grande, pudimos encontrar esas organizaciones que acompañaban a pacientes de salud mental, pero aún así nos quedamos cortos. O sea, no logramos poder alcanzar a toda la población que fue afectada por esta decisión. Entonces, ¿hacia dónde deberíamos de caminar? Pues abrir estos espacios obligatorios en la ley y también encontrar una manera de quitar este estigma de que la sociedad civil solamente somos un grupo que va a golpear y golpear al gobierno, porque no, al final compartimos el mismo objetivo. Nuestro objetivo es pues, que se cumpla el derecho a la salud de todas las personas en el país. Y sobre el tema de este gran error de hacer esta distinción de seguridad social y no seguridad social, concuerdo, yo creo que nuestro lenguaje sería hablar acerca de derechos. La salud es un derecho y más que decir de tengo seguridad social o no tengo seguridad social, lo que deberíamos estar repitiendo todo el tiempo es que la salud es un derecho, no es un privilegio. Y de acuerdo a otras estimaciones, el 33% de la población mexicana no consigue nuestro imaginario diciéndole el costo económico que va a tener este tipo de infecciones resistentes a los antibióticos. Entonces, pues dependiendo a quién nos dirijamos, la resistencia antimicrobiana es algo que debería de preocuparte. No me va a entender, porque inclusive es un tema muy complejo y va más allá del tema clínico. O sea, la resistencia antimicrobiana tiene que ver con prescripción de antibióticos, y ni siquiera es prescripción, sino alimentan a los animales con antibióticos de forma indiscriminada. El manejo de residuos también es pésimo. La ley de Conagua no se ha actualizado en ese tema para garantizar y hacer seguimiento de estas bacterias multiresistentes. O sea, va más allá de, pero pues hay que identificar cómo bajar esos mensajes, que va de lo mismo, y la obligación no es del individuo, sino del Estado. O sea, ahí sí creo que el Estado, y bueno, en la sociedad civil podemos un brazo que apoya al Estado, pero a fin de cuentas, si no tenemos los recursos, si no nos brindan las condiciones y solamente nos invitan cuando ya tomaron las decisiones, pues difícilmente vamos a poder tener el impacto que nos gustaría el tercer sector tener. Muchas gracias. Doctor, los últimos 5 minutitos para usted. ¿Cómo pueden integrarse estos determinantes sociales en las políticas públicas? Bueno, vivimos en un país de baja movilidad social y en el estudio del Centro Espinosa Iglesias se detectó que el origen socioeconómico de las personas aún determina en gran medida su destino. 74 de cada 100 mexicanos nacen en los estratos más pobres, no lograrán salir nunca de ahí. Y en regiones, esto es el 54% en la zona norte, 58% en la zona occidente, 62% en la del centro y 86% en el sureste. Entonces, de ahí empezamos. Esta pregunta a mí me llevó a otra pregunta. Porque las desigualdades drásticas dominan a nivel mundial, tanto en países ricos como en pobres, no nada más es en el caso de México.
Y la pregunta es, ¿por qué no hemos logrado políticas sociales equitativas, socialmente justas, operativamente con servicios eficientes y de calidad para lograr la equidad en salud a través de una cobertura y aseguramiento universal? Y aquí la Universidad de Oslo y Lancet hicieron una comisión sobre políticas públicas. Y entonces se acuñó las causas de las causas de las causas, que son las políticas públicas. Entonces, mucho de esto se debe a las políticas públicas, y está el estudio, y está este grupo Julio Rey. Ha identificado cuáles son esas malas políticas. Entonces, porque no evaluamos, hay 3 razones. Primero, porque invertimos poco, que esa es una de las más importantes, pero hay Estados Unidos que invierten casi el 20% y pues no están muy bien, fue muy mal en la pandemia. Porque lo que se gasta en infraestructura, mala infraestructura, en administración, en gestión y en corrupción. Y finalmente, porque no evaluamos el desempeño y el impacto de lo que hacen los sectores, no solamente el de salud. Y como este es un problema que son determinantes estructurales con los intermedios, como es el caso del Sistema Nacional de Salud, la experiencia ya nos ha demostrado que tenemos opciones, que es la programática y presupuestal. Y esta se va a derivar del Plan Nacional de Desarrollo, que en ese sexenio no hubo un Plan Nacional de Desarrollo, fue un documento de postura ideológica, y que de hecho se van a derivar los programas sectoriales y los específicos de cada uno de los sectores, salud, educación, vivienda, empleo, que tienen que haber programas estatales de desarrollo, que es lo mismo con esas variantes, y los programas municipales de desarrollo. Y aquí esto está sustentado en la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley de Coordinación Fiscal. Y lo que llama la atención es que al tener un Programa Nacional de Desarrollo, ahora están sacando la transformación del Sistema Nacional de Salud considerando la salud pública. Y habrá que ver si realmente estos entornos saludables como esto que están proponiendo o todo lo que hemos mencionado de determinantes sociales y de funciones de salud pública. La segunda es fundamentos normativos de la ley de evaluación, porque no evaluamos, yo lo había dicho. Y esta es la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Y esta estableció que la Secretaría de Hacienda y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social, Coneval, que ahora lo desaparecen, son responsables de hacer evaluaciones de los criterios que se usan en las entidades federativas, municipios y demarcaciones como la Ciudad de México, de los lineamientos de evaluación para estandarizar y homologar tanto la gestión como el uso de los recursos. Y es aquí donde ahora viene la gran incógnita. ¿Será el INEGI responsable y capaz de hacer todo eso que hacía ya el Coneval bastante bien? Y el tercero son estos movimientos de municipios y ciudades que tienen que ver con la red integral de los municipios saludables, por ejemplo, que lo disparataron, pero siguieron funcionando en los estados, en muchos municipios, y que esto requiere de alianzas con asociaciones civiles y del sector privado. No solamente del sector público, sino del sector privado también, además de la sociedad. Y creo que aquí el gran problema va a ser la implementación de la atención primaria, porque generalmente la atención primaria tiene 3 grandes componentes: las funciones esenciales que ya describimos, la política y acción multisectorial, y personas y comunidades empoderadas. Y se han dedicado a una u otra, pero no a las 3. Y este es uno de los requisitos. Y, como te faltan 2 minutos, aquí creo que es muy importante lo que se acaba de decir, tanto por Laura como por Frida. Pero cuando dice Laura, ¿qué métrica debemos usar? Las métricas ya están. Lo malo es que las utilizan. Y cuando las utilizan, no reconocen y ponen datos que no son. COFEPRIS pasó a depender de una subsecretaría. ¿Qué tontería fue esa? Era un consejo. Entonces ahí están los errores y las consecuencias de esa parte. Y creo que lo que mencionaba Ivonne también es importante, porque aquí tiene mucho que ver la evaluación. Entonces, cierro finalmente agradeciendo la participación de todos ustedes y la oportunidad de poder extender esto. Tenemos un gran reto. Este país no va a salir adelante porque cada año casi nacen 2 millones de mexicanos, 1.8 para ser exactos, y ya somos 132 millones. Entonces hay que comprar 132 millones de vacunas, perdón, 1.8 millones de vacunas y poner todas las que faltan para los que existen, que están ya y los adultos mayores como nosotros para esto. Y creo que perdimos el gran prestigio de México en el programa de vacunas. Y el logro que obtuvimos con planificación familiar y salud sexual y reproductiva se manifestó en la reunión del Cairo en el 94,
pues ahora está el gran problema del embarazo en los adolescentes. Y creo que aquí pues están los datos del INEGI, de ya los registros de nacimientos de menores de 17 años, no nada más que están embarazadas, son ya los que están registrados. Gracias. Muchísimas gracias a los panelistas. Si les podemos dar un aplauso por todas. Simples, presenciales y virtuales, siempre nos quedamos con ganas de seguir platicando. Los invito a tomar una galletita y seguimos platicando acá afuera, pero muchísimas gracias a todos. Gracias.